Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía, tengo el honor de darles la bienvenida al Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos efectivamente el honor de recibir al presidente de la Generalitat de Cataluña, molt honorable Artur Mas, en un momento cuya trascendencia no tengo que comentarles. Podría decirse que España y Cataluña están en una encrucijada de las que ponen a prueba a los pueblos y a sus líderes. Este foro ha seguido durante muchos años la notable trayectoria del presidente y hoy, en circunstancias como estas, es una gran satisfacción para Nueva Economía Forum ser una vez más quien acoja esta intervención en la que estamos seguros no va a haber un discurso aquí diferente a las manifestaciones del presidente en Cataluña. Bon día, benvinguts, querido presidente, la tribuna es suya. Bien, buenos días. Nuevamente, gracias por vuestra invitación. Presidente José Montilla, autoridades, señoras y señores, gracias, decía, por la invitación y, como ustedes comprenderán, de las veces que yo he estado en Madrid haciendo tribunas de este tipo, esta quizá es la más delicada de todas. Es la más delicada, se entiende, por las cosas que están pasando, hasta el punto de que justo hace un par de días, fue ayer, una persona con la cual me encontré, un buen amigo, me dijo: ¿tú crees que es oportuno que vayas a Madrid en este momento? Deja pasar un tiempo, deja que las cosas no estén tan en caliente, etcétera, etcétera. Pero yo entendí que era bueno mantener, tal como estaba previsto, el calendario y, por supuesto, el compromiso. Y además, no solamente voy a estar aquí hoy en este Foro Nueva Economía, en el Fórum Europa, sino que también hay programada, como supongo que se sabe, una entrevista con el presidente del Gobierno para la semana que viene, concretamente para el día 20, y se supo hace pocos días que también una conferencia de presidentes con el presidente Rajoy, creo que es para principios de octubre. Por tanto, no solamente vengo hoy, sino que vendré en próximas ocasiones también y de forma bastante reciente y simultánea. Y creo que está bien que sea así, porque a pesar de que las cosas están como están y solamente observándolas de cerca ya se ve la magnitud del proceso que se está viviendo en Cataluña, creo que incluso en estas condiciones, o precisamente porque se están viviendo estas condiciones, es importante que podamos hablar y que yo les pueda transmitir, no como comentarista, sino como presidente de Cataluña, cuáles son las inquietudes, cómo analizo yo el momento que estamos viviendo y cuáles son las perspectivas que tenemos hacia este próximo futuro. Procuraré hacerlo fiel a mi estilo, que es hablar claro, no decir cosas distintas en un lado y en otro, y eso siempre intentando hacer de forma que no ofenda a nadie. Se entenderá más o menos, se aceptará más o menos lo que se diga, pero procuraré, obviamente, que nadie se pueda sentir ofendido. Permítanme, antes de abordar el tema de mayor profundidad y de mayor actualidad y de mayor calado, permítanme también hacer algunos flashes sobre alguna otra cosa que va algo ligada con el tema central, pero tampoco estrictamente en algún caso. Concretamente, quisiera hacer un flash rápido sobre la situación económica. Hay mucha gente que nos pregunta y se pregunta, aquí y fuera de aquí, si España tiene activos, motores y capacidad suficiente para darle la vuelta a esta situación desde el punto de vista económico y si realmente se puede llegar a recuperar una senda
de crecimiento y de creación de riqueza en el conjunto del Estado. Hay mucha gente que se pregunta eso, aquí y fuera de aquí. Cuando me lo preguntan a mí, y además se compara con otras situaciones que estamos viviendo no muy lejos de aquí, mi respuesta suele ser que yo soy de los que creo que sí, que tiene activos y tiene capacidad para sobresalir de esta situación. Creo que sí. Si yo hablara de Cataluña en este terreno de capacidad de recuperación económica, no tendría ninguna duda. La respuesta sería rotundamente sí. Cataluña tiene capacidad para volver a una senda de crecimiento y de creación de riqueza y, obviamente, de creación de ocupación. Si me refiero al conjunto de España, tendría muy pocas dudas. Muy pocas dudas. Creo que, efectivamente, España tiene activos suficientes en su conjunto para poder salir de esta situación. No en el corto plazo. Esto es evidente, ya se va viendo, ¿no? Pero, a diferencia de otras situaciones que ves que ahí el tejido productivo pues quizá no da suficiente como para volver a una senda de crecimiento significativa, creo que en España esto es distinto, ¿no? A pesar de que en este momento los pasivos que tenemos encima de la mesa, en la situación del conjunto de la economía española, son desgraciadamente superiores a los activos. Eso también hay que reconocerlo. En este sentido, déjenme hacer un análisis brevísimo, ¿no? Porque creo que esto también tiene su importancia máxima. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que nuestro principal objetivo es precisamente darle la vuelta a la situación de crisis económica y que toda nuestra energía estaba y está en buena parte y en buena medida puesta precisamente en este terreno, ¿no? Si analizamos lo que nos viene encima en los próximos meses, este año, seguramente el año que viene, todo el mundo ya entiende que con las medidas que se están tomando y con el grado de poca confianza que hay en la sociedad española respecto a su propio futuro, con esos ingredientes, es muy difícil que la demanda interna nos lleve, que el consumo interno nos lleve precisamente a esa recuperación. Cuando se suben impuestos, y se suben casi todos, cuando se hacen recortes, y se hace en casi todas partes, cuando se incrementa el paro, e incluso la gente que tiene trabajo tiene un cierto temor en muchas ocasiones a perderlo, cuando hay menos crédito, cuando hay un proceso de desendeudamiento, de descargarse de los créditos acumulados y de las deudas acumuladas en estos últimos tiempos, de las familias, de las empresas, también de las administraciones en parte. Cuando todo esto se junta y todo esto ocurre en el mismo momento y en los mismos tiempos, pues es muy difícil que a partir de ahí haya ese proceso, digamos, de consumo interno que en parte podría compensar la situación en la que nos estamos encontrando en este momento. ¿Qué nos queda, por tanto, en ese corto plazo? Pues nos queda la otra parte de nuestra economía, que no ha sido la más brillante, con algunas excepciones, que es nuestra capacidad de ser atractivos hacia el exterior y, por tanto, que sean los de fuera los que, comprándonos productos, consumiendo nuestros servicios, viniendo aquí a hacer turismo, invirtiendo en España, que todos estos actores de la economía mundial pues, nos ayuden a salir de esta situación tan complicada que en este momento tenemos, ¿no? Y ahí, pues seguramente somos más atractivos ahora que hace un par de años atrás. Seguramente lo somos. Y prueba de eso es que la exportación misma pues está creciendo. Y concretamente en Cataluña está creciendo bastante, incluso mucho en algunos momentos. Y no de ahora de 4 meses, sino ya desde hace 2 o 3 años. Índices de crecimiento muy interesantes, ¿no? Y el turismo, pues también. Estamos teniendo temporadas turísticas, en general, pues depende del sitio, ¿no? Pero en general, como balance global, pues muy positivas, ¿no? Incluso la inversión extranjera, a pesar de que se dice que aquí no viene a invertir nadie desde fuera, tampoco es verdad. Después haré un pequeño paréntesis en este sentido, ¿no? Por tanto, es ahí donde tenemos, en el corto plazo, nuestra capacidad de una cierta recuperación. Difícilmente eso va a compensar la tonía de la demanda interior, ya lo sabemos, pero sin eso la caída sería mucho más dura. Y tenemos precedentes muy cerca nuestro en donde la caída es mucho más dura, precisamente porque esa capacidad, esa parte del sector exterior, pues prácticamente no existe en alguna otra economía.
En nuestro caso sí. Y ahí, si me lo permiten, aunque sea un poco barrer hacia casa, ahí es donde en esa descripción entra Cataluña. Y háganse una pregunta. Si realmente es cierto, yo intento explicarlo así, si realmente es cierto que es en ese corto plazo todo el ámbito exterior el que puede tirar de nosotros y mejorar nuestra posición, ¿dónde hay que invertir? Pues en los motores que tiene el conjunto del Estado, en donde eso es más evidente. ¿Y dónde es muy evidente? No digo que en otras partes no lo sea, pero ¿dónde es pero que muy evidente? En Cataluña. Cataluña tiene un 6% del territorio español, un 16% de la población y un 27% de las exportaciones. Y si le suman exportación e importación, pues entre el 27 y el 30%. Entre una cuarta parte y un tercio de todo el sector exterior español pasa por Cataluña o se genera en Cataluña. Y a partir de ahí háganse algunas otras preguntas. Yo no lo voy a hacer hoy porque no es el tema central de mi intervención, pero háganse la pregunta de si, visto desde una óptica, por ejemplo, empresarial, alguien que tuviera un motor así y una realidad como esa, no lo aprovecharía a fondo. Pregúntense si alguien que tuviera esta situación, en vez de invertir aquí para que eso funcionara mejor en beneficio del conjunto, invertiría en otras partes, que no producirían esa generación de riqueza, concretamente desde el punto de vista de la proyección exterior. Esto es lo que está ocurriendo en España. Dentro de muy pocos días vamos a inaugurar en Barcelona una nueva terminal de contenedores. Es una de las más importantes del Mediterráneo, hecho por una empresa extranjera, concretamente China, basada en Hong Kong, que va a invertir en 2 fases 500 millones de euros. Van a convertir el puerto de Barcelona en la referencia más importante del tráfico de contenedores en el sur de Europa. Y los accesos para llegar a esa terminal de contenedores, ferroviarios y viarios, son provisionales. A pesar de que se les había prometido a los chinos que eso sería definitivo en el momento de la inauguración, que no tuvieran miedo, que invirtieran sus cientos de millones de euros, porque España pondría las infraestructuras a punto. Y eso no viene de ahora, no viene ahora de la crisis, eso viene de los incumplimientos de hace muchos años atrás. Les pongo este ejemplo solamente para ilustrar hasta qué punto hay una dicotomía y una paradoja tremenda entre la realidad y las posibilidades y lo que está ocurriendo y cómo se están manejando las cosas. Bien, yo les hablaba de potencia exportadora. Tengan en cuenta que Cataluña es también la primera potencia turística de España. España es un gran país turístico en el mundo, de los primeros, y dentro de España Cataluña es quien más turistas recibe, concretamente turistas extranjeros. Y en cuanto a captación de inversión extranjera, que ciertamente estamos en un momento delicado, no hace mucho se publicaba un estudio a nivel europeo, creo recordar, de la consultora Ernst & Young, y hacía un análisis de todos los sitios en Europa en donde en el 2011 se canalizaron más proyectos de inversión directa, y resulta que el primero, si no recuerdo mal, fue Londres, el área de Londres, el segundo, el área de París, el tercero, Cataluña, y el cuarto, Madrid. O sea, en las 4 primeras plazas de este ranking europeo, en inversión directa, no en ampliaciones de instalaciones ya existentes o inyecciones financieras sobre sociedades ya existentes también, etc. En inversión directa en proyectos nuevos, Barcelona, Cataluña estaban en el tercer lugar y Madrid estaba concretamente en el cuarto. Déjenme también, hecho este flash sobre el tema económico, un flash sobre las políticas de control del déficit, porque se dice, y está a la page continuamente, que este terreno es donde nos jugamos más y se presenta concretamente esta política de austeridad, de control del déficit, etcétera, de reconducción de las finanzas públicas en general. Se presenta esto como un poco pues, la antesala para resolver o la condición necesaria para resolver y abordar todos los demás problemas que tenemos en este sentido. Cuando hablamos de políticas de control del déficit hay muchas controversias y son lógicas, porque el estrés al cual están sometidos algunos países, concretamente España también, y huelga decir Cataluña, y muchas comunidades autónomas, este estrés es muy duro, durísimo, ¿no? Déjenme decir también que cuando se habla en términos del control del déficit y de las políticas de austeridad, si se quiere hacer un debate serio, hay que preguntarse, la primera pregunta que hay que hacerse, que no se la hace nunca nadie, y a partir de ahí opina todo el mundo, la primera pregunta sería si queremos estar en el euro o no.
cuando ustedes interpelan a alguien y les dicen, ¿usted quiere estar en el euro o no? Y yo se lo pregunté hace pocas semanas a los sindicatos y a las patronales catalanas, en una reunión que tuvimos discreta. Y hablábamos precisamente de estas cosas. Y al final les dije, decidme uno por uno si tenemos que estar en el euro. Respuesta, ¿se la imaginan? Todo el mundo dijo que sí. A partir del momento en que dices que sí, se producen unas condiciones. Y si dices que sí, tienes que aceptar las reglas de este juego. Puedes decir que no, y entonces quizá puedes moverte en otras reglas del juego, pero si dices que sí, hay unas reglas del juego. Y ahora estamos metidos de lleno en esas reglas del juego, ¿no? Y no solamente nosotros, fíjense que incluso los que se presentaron hace pocos meses como adalides de otro tipo de políticas que tenían que compensar y marginar un poco pues, estas líneas de austeridad, de control del déficit, etcétera, que se presentaron en Europa, países muy grandes, muy poderosos, de los que cuentan sí o sí, se presentaron de una forma y lo están haciendo de otra. Algunos que dijeron, ese no es el camino, vamos a cambiarlo, están haciendo los mayores ajustes de su historia. Y están muy cerca de nosotros. La misma Holanda, que votó ayer, con un resultado ajustadísimo. El gobierno holandés, que era un gobierno complicado en cuanto a su composición, se rompió porque no fue capaz, en Holanda, que es uno de los países que después marca el ritmo, a pesar de que es un país de dimensión pues, más pequeña, en Holanda se rompió el gobierno porque aquel gobierno tan complicado en su coalición, en su composición, no era capaz de aprobar unos presupuestos que se acercaran al cumplimiento del déficit, impuesto por las normas de la Unión Europea y del euro. Estamos ahí, ¿no? Entonces, en eso, yo que soy partidario de que realmente esta política de austeridad se ajuste en el tiempo, es decir, que se asegure de que existe, pero de que se maneje con un tiempo razonable para que esto se pueda hacer sin romper las sociedades internas y la cohesión interna de las sociedades. Ha costado mucho de llegar hasta nuestros estándares de estado del bienestar, eso hay que preservarlo como un bien común y eso necesita tiempo, la dirección es la que tiene que ser, pero necesita un poco más de tiempo, ¿no? Bien, este tiempo, y esto es lo que les quería comentar ya más a nivel de política interna, este tiempo que se necesita para hacer estas políticas de ajuste y de reducción de los déficits públicos, la eurozona, el Eurogrupo, a España se la va dando este tiempo. Este mismo año 2012, pues España tenía autorizado un déficit del 5,3 y se ha pasado al 6,3. Pero ahí es donde vamos a la política interior. Con ese punto de más que España ha obtenido en plazo, este punto significan 10.000 millones de euros. Un solo punto, 10.000 millones de euros. ¿Cómo se reparte eso entre las administraciones para que todo el mundo tenga tiempo de hacer bien los deberes? ¿Saben cómo se reparte eso? Pues el punto entero, los 10.000 millones, se los queda como menor esfuerzo la Administración General del Estado. Y uno se pregunta, oiga, ¿y los que gestionamos la sanidad, la educación, la universidad, la vivienda, el transporte público, los servicios sociales, la ley de la dependencia, nosotros la justicia, la policía y no sé cuántas cosas más, vamos, sí que las sé, pero no las comento, estos, ¿qué nos toca de ese reparto? Nosotros que representamos un 35% de todo el gasto público, y si ustedes sacan las pensiones que tienen su forma de alimentarse propia a través de cotizaciones, representamos el 50% del gasto público, a ese 50% que afecta a todas estas materias que están directamente relacionadas con el día a día de la gente, a esos se les pide todo el esfuerzo y a los otros, que gestionen el paro y las pensiones y poca cosa más desde el punto de vista social, se quedan todo y no reparten nada. Y yo siento la crudeza con que lo cuento, pero es que es así. Esto funciona así en este momento en España, que aparece como un Estado compuesto. Y por tanto, como un Estado en donde, si es compuesto, pues hay que hacer un esfuerzo común, repartiendo cargas y sacrificios de manera equilibrada y de manera equitativa. Esta es la situación en la cual nos estamos encontrando. El Gobierno central, por tanto, pide tiempo y se le da. Y cuando se le pide tiempo al Gobierno central, no lo concede. El Gobierno central pide unas normas de control suaves,
pero cuando aplica las normas de control son durísimas. Y por tanto esto es un trato nuevamente inequitativo. Estamos en esta situación. Esta situación provoca pues grandes recelos, como ustedes comprenderán, enormes recelos, porque una de dos, o se cree en el Estado que se dibujó en su momento, que es un Estado autonómico, y se actúa en consecuencia, con lealtad, o si no se cree en ese Estado, pues hay que proponer cambiarlo. Pero ahí nadie propone cambiar nada, y en cambio se actúa con esa manifiesta deslealtad que les estaba contando. Si eso lo proyectan al 2013, todavía es peor. Ese desequilibrio, ese desajuste que les estaba contando, en el 2013 todavía es peor. Todavía la desproporción entre el esfuerzo que tienen que hacer las comunidades autónomas, que tienen que gestionar todo aquello que les he dicho, y el gobierno central, todavía es una desproporción mayor. Con lo cual se pone el sistema al borde, en su mayor dificultad de cumplimiento. Y eso al final actúa como un boomerang, porque el gobierno español, cuando se presenta delante de las autoridades comunitarias europeas de la zona euro, se presenta representando al conjunto del Estado, y por tanto ahí suma todo. Si alguien no puede hacer el trabajo, no puede hacer los deberes, eso va a restar en negativo para el conjunto del Estado. Claro que se podrá atribuir la culpa a uno que no serás tú mismo, pero eso al final no sirve para nada, o sirve para poco. Estamos, como les decía, en esta situación. Y si me permiten ponerles un último ejemplo, antes de abordar el tema que les quería comentar también desde el principio, un último ejemplo es el que afecta más directamente a Cataluña, ¿no? Se ha presentado en estas últimas semanas a Cataluña, otra vez, la enésima vez, como ese territorio pedigüeño que hace tan mal las cosas que no tiene más remedio que ir ahí a pedir un rescate por 5.000 millones de euros para refinanciar deudas del pasado. Se presenta esto de esa forma, ¿no? Obsérvenlo desde la siguiente óptica. ¿Cómo puede ser que un país con un territorio como Cataluña, que tiene un déficit fiscal de 15.000, 16.000 millones de euros con el Estado cada año, porque aporta mucho más de lo que recibe, tenga que estar en una situación de tener que pedir recursos para poder financiar las deudas que se han acumulado y que hay que renovar? Eso no tiene ningún sentido. Que tengan dificultades los que no generan suficientes recursos para poder hacer eso tiene un sentido. Pero que esas dificultades las tengan aquellos que generan esos recursos, y además con mucha diferencia, no tiene ningún sentido. Obsérvenlo desde otra óptica. Lo digo porque eso se observa muy poco en este sentido que les estoy diciendo. Desde otra óptica. España respecto a Europa es receptora de recursos. Y por tanto la dialéctica y la dinámica entre Europa y España puede ser una. Pero es que Cataluña dentro de España es aportadora neta de recursos y de muchos recursos. Y por tanto la dialéctica y la dinámica tiene que ser otra. Y es justo al revés. Es el mundo al revés. Hagan ese análisis. Y si lo hacen, entenderán también algunas de las cosas que están pasando. Porque como que eso llueve sobre mojado, es continuamente en esa línea, pues al final la gente dice, basta, esto no puede continuar así. Permítanme abordar el tema pues que, digamos, no solamente central, sino el que estas últimas horas y días ha ocupado pues más comentarios y de hecho pues más realidades, etcétera, ¿no? Procurar hacerlo en 10 minutos, máximo 15, para poder tener tiempo después para el coloquio. Miren, mi análisis evidentemente puede estar equivocado, yo lo admito desde el principio, y cada uno puede tener su visión. Yo les voy a dar la mía desde mi óptica de presidente de Cataluña, y creo que interpreto correctamente lo que está ocurriendo, pero evidentemente puede haber matices y puede haber visiones completamente distintas, ¿no? Creo que se está produciendo entre Cataluña y España un cierto paralelismo a lo que está ocurriendo entre la Europa del Norte y la Europa del Sur. La Europa del Norte se ha cansado de la Europa del Sur. Y la Europa del Sur también se está cansando de la Europa del Norte por sus formas de hacer. Hablo en general, habrá todas las expresiones que ustedes quieran, ¿no? Y entre Cataluña y España yo creo que se está produciendo o se ha producido ya digamos un movimiento, por decirlo así, un sentimiento
de fatiga que yo creo que es fatiga mutua. Insisto que es mi análisis. Creo que hay una fatiga mutua. Cataluña pues se ha cansado de no poder progresar bien como Cataluña cree que puede hacer dentro de ese conjunto del Estado español, y creo que España se cansa pues, de la forma de hacer de Cataluña, ¿no? En Cataluña hay la sensación de que se aporta mucho, incluso demasiado, de que se ayuda todo lo que se puede e incluso un poco más, y de que no se la entiende ni se la respeta tal como es. Ese es el sentimiento que hay, creo que ese es el sentimiento. Y en España, respecto a Cataluña, la sensación es que Cataluña siempre pide y siempre se queja. No sé si lo interpreto bien, pero creo que poco o mucho esta sensación se está instalando en el conjunto, no lo diría, pero en cualquier caso en estamentos significativos de la sociedad española, ¿no? Y eso, en vez de ir pues, suavizándose, ese sentimiento mutuo, yo creo que ha ido digamos, profundizándose, ¿no? He saludado antes al presidente Montilla, que en un foro, no sé si exactamente igual que este o no, pero en un foro en Madrid hace ya algunos años, habló de desafección. Y eso ha ido a más, y no por mi apellido, creo, pero ha ido a más, esto ha ido a más, ¿no? Y bueno, y esta es la situación que creo que tenemos en este momento, y es bueno analizarla y analizarla bien, ¿no? Fíjense, les voy a hacer una lista rapidísima para que ustedes también entiendan, ustedes y sobre todo en este caso, pues representantes de medios de comunicación que no son españoles, que son extranjeros, que también me consta que están en esta sala, ¿no? Y que tienen que entender cosas que han pasado en los últimos 30 años en España. Fíjense, una lista rápida. Desde Cataluña tenemos la sensación, a lo mejor no lo hemos hecho bien, pero tenemos la sensación de que nos partimos el brazo a favor de la Constitución española, a finales de los 70, de que estuvimos apechugando, como el que más, con los pactos de la Moncloa, de Fuentes Quintana, en el 77, 78 y 79, para relanzar y recuperar la economía del conjunto del Estado. Que estuvimos al lado del rey, aunque tuviéramos un papel voluntariamente secundario, porque no nos dejó tenerlo más, estuvimos al lado del rey en el 23F como el que más. Que estuvimos siempre ayudando para que España, a principios de los 80, hiciera una buena incorporación en aquel momento al mercado común, a la Comunidad Económica Europea. Después, al euro, con todo lo que esto significó de la política de los años 90, y en cualquier caso, siempre que había un gobierno en minoría en España, apoyándole, fuera de un color o fuera de otro, fuera del PP o fuera del PSOE. Y además, si en esa lista ustedes le ponen que en cualquier tema relacionado con el terrorismo siempre hemos estado al lado del gobierno, sin matices, sin aprovechamientos, sin acentos, hasta el punto de llegar a votar una ley que nos costó mucho votar, que fue la ley de partidos. Y la votamos con el corazón realmente partido, se lo puedo asegurar. Pero incluso eso lo llegamos a votar. Y huelga decir, al lado del gobierno Zapatero y en los primeros meses del actual del gobierno Rajoy, para asegurar, se nos necesitara o no, desde un punto de vista aritmético, para asegurar un cierto mayor apoyo a las políticas de austeridad, en gran parte obligadas por nuestra pertenencia al euro y por nuestro pasado de estos últimos años. Les cito solo los grandes momentos. Y obvio, la política del día a día, que esta sería infinita en cuanto a los ejemplos, ¿no? Y al lado, ¿qué sentimiento tenemos? Invasión competencial permanente por parte de todo tipo de gobiernos. Los estatutos del año 79 y 2006 siempre a la baja, presumiendo de que se pasa el cepillo, que se entiende perfectamente lo que significa. Déficit fiscal inamovible durante 20-30 años, en el 8% de nuestra creación de riqueza anual, en este momento equivalente a 15.000 millones de euros cada año. Eso no se ha movido ni un ápice. En 25-30 años ha habido tiempo para que esto se corrigiera algo. Ni un ápice. Infraestructuras siempre por debajo, el esfuerzo inversor del Estado en Cataluña siempre por debajo de nuestra población. Siempre. No de nuestra aportación al PIB. Siempre por debajo de nuestra población.
durante 25 o 30 años. Cuando conseguimos que eso cambiara con el Estatuto del 2006 y se reconoció que efectivamente había que hacer en Cataluña un esfuerzo inversor por primera vez en democracia, equivalente a nuestro PIB durante 7 años, después se ha incumplido. Y ahora no se nos pagan las deudas. No se nos pagan las deudas. La financiación autonómica, los distintos sistemas de financiación, siempre por debajo de la población cuando se calculan, al final, en términos reales. Y añádanle ustedes a eso pues, la sensación que tenemos, quizás una sensación equivocada, de que cuando se habla de temas pues, de identidad, básicamente de cultura, sobre todo de lengua, etc., hay o una falta de entendimiento o de sensibilidad o incluso un menosprecio por parte de distintas instituciones básicas del Estado realmente preocupante. Y realmente preocupante además en democracia y por parte de culturas tan consolidadas como es la catalana y tan actuales. No estamos hablando de un invento, ni de un invento constitucional, estamos hablando de algo que está acumulado a lo largo de la historia 1000 años y que se mantiene en pie y perfectamente vivo. Claro, cuando ustedes, lo digo para entender algo de lo que está pasando, cuando ustedes ven la primera lista, los grandes temas, y ven los grandes temas de la segunda, a lo mejor estamos equivocados, pero alguien quizá debería invertir algo de tiempo en analizarlo así, para entender algo también de lo que está pasando, ¿no? Y vamos en este sentido a la reacción que se está produciendo en Cataluña. Yo pediría, ya que estoy en Madrid, y como les decía, fiel a mi estilo, procuro pues, no establecer un doble lenguaje, yo les pediría aquí en Madrid a todos los que puedan tomar nota de eso, que no cometan el mayor error que se puede cometer en este momento, que sería minimizar lo que está pasando en Cataluña. Ahora puede haber una tendencia, bueno, no pasa nada, esto es una fiebre de final de verano, esta temperatura va a bajar rápidamente, esto no tiene mayor importancia, es una calentura, esto puede pasar. De hecho, ya está pasando algo, y esto sería nuevamente un gravísimo error. Les voy a dar un orden de la magnitud de lo que ocurrió el día 11 de septiembre en Cataluña y en Barcelona. Las estadísticas corroboradas por los estamentos oficiales, Guardia Urbana, Policía Autonómica, etcétera, hablan de 1,5 millones de personas. 1,5 millones puede ser igual a 1.400.000 que 1.550.000. Es igual. Al final, lo que era evidente es que en las calles de Barcelona había una multitud ingente, pacífica, cívica, y que lo que estaba haciendo era subrayar un proyecto propio. No iban contra nadie, no se insultaba, no era una bronca, era subrayar un proyecto propio. Que eso en democracia, pues es lo que toca, exactamente lo que toca, ¿no? Para que ustedes entiendan un poco la proporción, imagínense una manifestación en España de 9 millones de personas de golpe. ¿Alguien diría que eso es una calentura de verano? 9 millones de personas en la calle de golpe, pues esa es la proporción. Porque 1,5 millones en Cataluña sobre 7,5 es una quinta parte. Y una quinta parte de la población española serían 9 millones de personas. ¿Ustedes recuerdan alguna manifestación en España de 9 millones de personas de golpe en la calle? Pues es lo que ocurrió en Cataluña. Entonces, si eso se minimiza, pues se comerá otro gravísimo error. Porque las cosas la gente no salió a la calle para divertirse, la gente salió a la calle porque en ese momento hay un perfil en la población catalana, un perfil de por ese camino no podemos continuar. Y ese es el mensaje que la gente nos dio en la calle. Ese y otro complementario que después les comentaré, ¿no? Por tanto, fue una manifestación muy importante, tremendamente importante desde un punto de vista cuantitativo, eso no se puede dudar, les he hecho la equivalencia, pero también desde un punto de vista cualitativo, por lo que les decía, porque en este momento se puede salir a la calle por muchas razones. La primera de ellas es contra los recortes. La gente pues enfadada, la gente cabreada, porque se recorta por aquí, se recorta por allá, eso estimula pues, determinadas reacciones, etcétera, etcétera, ¿no? Se puede salir a la calle por muchas otras cosas, pero no se salió a la calle por eso. Las pancartas no iban por ahí, algunas sí, pero el sentimiento no era ese, el sentimiento era por ese camino Cataluña no puede continuar, tiene que formular un proyecto propio.
Bien, fase final de mi intervención. Nosotros tenemos, y yo concretamente tengo, un mandato del Parlamento catalán de plantear delante del Gobierno español, y lo haré la semana que viene, el tema del llamado pacto fiscal, que en definitiva va en la línea de la soberanía fiscal. Cataluña está pidiendo eso. Cataluña, a través del Parlamento, y en este sentido, insisto, hay un mandato que yo voy a cumplir, Cataluña está pidiendo esta soberanía fiscal, sin romper, insisto, o sin cortar las corrientes de solidaridad. Siempre lo hemos planteado en unos términos en que cuando se hagan los cálculos definitivos tenían que ser unos cálculos que permitieran que las corrientes de solidaridad que ha habido en España pues se mantengan, revisándolas, pero que se mantengan en cuanto a concepto, ¿no? Revisándolas también por una razón que yo creo que ustedes, no sé si compartirán, pero sí que entenderán. 30 años de política de redistribución como la que se ha hecho en España no ha servido para que el conjunto del Estado tuviera capacidades más o menos homogéneas de producción, de creación de riqueza. Y si esto ha sido así, no hay que revisarlo eso en algún momento. Si durante 30 años se han transferido cantidades ingentes de recursos entre lo que ha venido dentro de España y lo que ha venido de Europa, para determinados territorios que después, 30 años después, pues no han conseguido crear unas estructuras productivas suficientemente ágiles y eficaces como para asegurar una menor dependencia de fuera, si esto ha sido así, pues seguramente es que estas políticas en algún sentido deben haber fallado. Y 30 años ya es un periodo suficiente como para tener resultados. Otra cosa es que, gracias a esas políticas, se han homogeneizado determinados niveles de estado del bienestar, y eso es bueno, y ahí tiene sentido la solidaridad. Pero no solamente en ese terreno, también tiene que servir para el otro. Es lo que nos están diciendo en Europa a nosotros. A nosotros en Europa nos dicen, oiga, que las corrientes de solidaridad de los fondos europeos no siempre van a ser para ustedes. En algún momento van a tener que ser para otros. Ustedes han tenido tiempo de espabilarse, de hacer los deberes, ahora tendrán que ser para otros. Pues ese mismo lenguaje que se está escuchando en Europa, pues quizá nos lo tendríamos también que aplicar dentro del conjunto del Estado español. Por tanto, vamos a plantear el tema del pacto fiscal. Queremos ser responsables de los ingresos y gestionarlos. Algunas veces se lo he dicho, no tiene sentido, al menos para Cataluña, ser responsables de una parte del gasto y no ser responsables de los ingresos. Eso tampoco va a ninguna parte. Nuestra pretensión es salir del régimen común de financiación de la LOFCA, de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Eso puede ser perfectamente constitucional, es un problema de voluntad política. Creemos que por la singularidad de Cataluña no tiene sentido que esté en ese régimen común, lo hemos estado durante 30 años, es hora de plantearse que eso pueda ser de otra forma y, por supuesto, queremos reducir nuestro déficit fiscal sin cortar, como les decía, la solidaridad, pero sí amortiguándola. Aparte de ese mandato del Parlamento, última reflexión que les quería hacer, hay un mandato también de la calle y hay un mandato, por tanto, de la población. Y un mandato de la población no se puede ignorar. Al revés, hay que primero entenderlo, escucharlo y además encajarlo en el sentido de que lo peor que puede hacer un gobernante es cortar las alas de la ilusión de un pueblo. Y yo lo dije allí y lo repito aquí, yo me identifico con el clamor popular, porque vista la historia de la relación Cataluña-España, es lógico que se esté produciendo ese clamor popular. Tiene sentido. Yo me identifico con eso, ¿no? Me identifico con eso habiendo procurado hacer las cosas de una manera por parte nuestra que siempre ha intentado buscar la aproximación, el acuerdo, la colaboración, el pacto, el diálogo, el sumar, etcétera, etcétera, siempre, en todo momento. Pero las cosas se van decantando. Y ahora, quizá a base de no mirar o de no querer escuchar, pues ahora las cosas se han puesto concretamente de esta manera, ¿no? Nosotros durante décadas, hablo de décadas, no de años, sino de décadas, nuestro objetivo, intentar transformar el Estado y ayudarlo para que fuera también el nuestro. Ese ha sido nuestro objetivo, el de la mayoría de la sociedad catalana. Ténganlo también en cuenta. Nuestro objetivo ha sido durante décadas transformar el Estado para que este Estado, de una forma o de otra,
pudiéramos considerarlo nuestro, que fuera un Estado amable en el cual Cataluña pudiera encajar bien y pudiera pues, ir avanzando en sus aspiraciones nacionales, en su reconocimiento y respeto lingüístico y cultural, en su progreso económico, en su modernización, etcétera, etcétera. Esa ha sido nuestra política, ¿no? Pero fíjense, yo les pido que esto pues, no se vea como, lo que les voy a decir, que no se vea simplemente pues, como unos que se suben al monte, unos que improvisan pues, por improvisar, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense, si nuestro proyecto durante décadas ha sido intentar transformar el Estado, España, el Estado español, para que fuera el nuestro, y esto no es posible, porque a lo mejor resulta que Cataluña no tiene fuerza suficiente para conseguir eso. Si esto es así, lo que tiene que entenderse es que Cataluña necesita un Estado. Cataluña necesita el instrumento de un Estado, porque cualquier nación lo puede llegar a tener. Y Cataluña, el instrumento que significa un Estado, lo necesita. Creo que ese es el clamor de la gente en la calle. Y además de forma pacífica, democrática e ilusionante. Necesitamos un Estado. Habíamos pensado durante mucho tiempo que ese Estado podía ser el Estado español. Y hemos trabajado mucho para que eso fuera así. Y a lo mejor nosotros mismos no hemos trabajado suficientemente bien. O no hemos tenido fuerza para conseguir que eso fuera de esta forma. Pero en cualquier caso, un instrumento de Estado, Cataluña lo necesita. Y creo que ese es el lenguaje que se nos está transmitiendo concretamente desde la calle, ¿no? Durão Barroso lo decía con otras palabras, no hace pocas horas, ¿no? Creo que fue ayer. El futuro de Europa es el de los estados que representan naciones. La última pregunta que nos tenemos que hacer es si en el conjunto de España se puede llegar a aceptar, como es la estricta realidad, que Cataluña es una nación. Si partimos de ahí, hay muchas cosas que se pueden resolver. Si negamos eso, si negamos la pura evidencia, entonces hay muchas cosas que no se pueden resolver. Y si no se pueden resolver, entiendan que entonces un pueblo que lleva mucha historia detrás y que tiene mucho anhelo de presente y mucho proyecto y voluntad de futuro, quiere resolver pacíficamente, democráticamente y de forma estrictamente europea ese futuro. Y digo de forma estrictamente europea porque, como ustedes pueden comprender, no nos hemos vuelto locos, no nos hemos subido a la colina, y cuando los catalanes reclaman instrumentos de Estado, cuando reclaman eso, lo reclaman obviamente dentro del marco europeo, de la Unión Europea e incluso del euro que nosotros estamos intentando defender, a pesar de que las políticas para defender eso son políticas duras y no precisamente agradecidas desde el punto de vista de opinión pública en este momento. Gracias por su atención. Muchas gracias, presidente. Hay muchas, podría imaginar usted, preguntas. Yo le rogaría la mayor concreción en las respuestas y ya sé de partida que es difícil. Le leo. Laura Caro, de ABC. Usted ha hecho suya la reivindicación independentista de la Diada. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es su calendario? ¿Cuál es su hoja de ruta? ¿Cuáles son sus plazos, sus fechas? ¿O se ha subido usted a un árbol tan alto que ahora el vértigo le impide dar más pasos? Isabel Durán, de 13 Televisión. ¿Qué plazo se marca para la independencia? ¿Cómo piensa conseguirla? Carlos Cue, del País. La Constitución no permite lo que usted plantea. ¿Teme la frustración de los catalanes si usted no logra el objetivo que se ha planteado? Alfred Bosch, de RC. ¿Qué fecha pone a la independencia de Cataluña? Miren, hay preguntas que hoy no tendrán respuesta, yo lo siento, pero no pretendan los que pregunten que en un solo día se resuelvan todas las incógnitas, se pueda poner encima todo un proceso entero, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se habla de plazos, pues es imposible ponerle un plazo concreto a todo eso, ¿no? Porque ese es un movimiento. Yo lo definí en su momento como la transición catalana, la transición nacional catalana. Y toda transición tiene sus ritmos y tiene sus momentos y tiene sus plazos y tiene sus cadencias y tiene sus puntos bajos y tiene sus puntos altos.
España hizo su transición hacia la democracia a finales de los años 70. Y no me dirán ustedes que no hubo altibajos y que no hubo zozobras y que no se pudieron establecer unos plazos fijos y concretos. Incluso en ese proceso de la transición pasó lo que pasó en el año 81. Un poco más y se va todo al garete en aquel momento. España estaba en una transición. Por cierto, en una transición en la que casi todos ayudamos. Casi todos ayudamos, ¿no? Yo creo que ustedes ahora tienen que entender que Cataluña está en una transición. La transición puede evolucionar, ya se verá, ¿no? Pero está en esa transición interna, ¿no? Se han llevado las cosas durante 30 años de una forma determinada y ahora, pues, hay un cierto o un cambio de rumbo. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que el análisis hay que hacerlo en este sentido. Se habla de frustración, yo lo entiendo, ¿no? Porque cualquier operación política de gran nivel pues puede llevar al éxito o no. Pero piensen una cosa, este es más un tema, digamos, de estructura anímica o incluso sentimental o emocional, ¿no? Pregúntense si realmente ya no estamos en este momento en ese estado de frustración. ¿Ustedes se creen que realmente se sale a la calle de la forma masiva que se salió si no hay un proceso de frustración instalado? Claro que lo hay. Esa frustración existe. Esa frustración en la sociedad catalana de decir hemos intentado algo durante 30 años y no nos está saliendo bien, esa frustración existe. Pasa que esta frustración te puede llevar a no hacer nada y agachar la cabeza, o te puede llevar en un pueblo vivo y en una realidad viva y con una voluntad de ser y de proyectarse hacia el futuro, como es el pueblo catalán, te puede llevar pues a formular proyectos de futuro. Y estamos en esa segunda parte, afortunadamente para nosotros, porque si no seríamos un pueblo muerto, un pueblo frustrado, definitivamente frustrado. Pero no lo somos, al revés, justo al revés, ¿no? Por tanto, creo que es mejor que se analice en este sentido, ¿no? Plazos, les he hablado de uno. Yo tengo un mandato de negociar la propuesta que salió del Parlamento catalán hace 2 meses atrás, por amplísima mayoría, es el pacto fiscal, en la línea del concierto económico, no lo hemos escondido nunca, nosotros pretendemos eso, no por ser un sistema de financiación estrictamente equivalente a otros que ya existen en el Estado, no tiene que ser estrictamente equivalente, puede tener su singularidad propia, pero en cualquier caso, pues tiene que ser un poco, el plazo más concreto es ese, ¿no? Pero que el plazo más concreto sea ese, no saca que, de una forma o de otra, pues el proceso de la transición esté en marcha. Y ese proceso de transición pues, ya se irá viendo hacia dónde nos llevará. Eso tiene unas etapas muy a corto plazo, pacto fiscal, concierto económico, soberanía fiscal, tiene eso a corto plazo. Veremos qué respuesta se nos da en el conjunto del Estado, eso hay que verlo. Hoy por hoy no hay respuesta. Hay voluntad por parte del presidente del Gobierno de escuchar esa propuesta, pues si hay voluntad de escucharla, nosotros la vamos a aprovechar, obviamente, y veremos a partir del 20 de septiembre cómo se van decantando los calendarios de ese posible acuerdo en materia del pacto fiscal, ¿no? Y a partir de ahí, pues según cómo vayan las cosas, pues insisto, la transición pues cogerá un poco más de ritmo o un poco menos, ya se verá, ¿no? Santos Luaces dice, en este mismo foro, el primer ministro de Finlandia dejó bastante claro que la segregación de regiones europeas no tiene cabida en las normas actuales. También parece poco probable que Durão Barroso incluyera tácitamente como nación a Cataluña cuando ayer habló de este tema. ¿Está usted tan seguro de que una Cataluña independiente sea un Estado miembro de la Unión Europea? El día después, ¿no tendría Cataluña que emitir su propia moneda, abandonar el euro, pagar aranceles y salir de las instituciones europeas? Miren, discutir si Cataluña es una nación o no se puede hacer toda la discusión académica que ustedes quieran. No hay límite en esa discusión. En España se ha hecho algunas veces esa discusión, siempre hemos perdido. Eso yo lo admito, siempre hemos perdido. Cuando hemos intentado establecer esta discusión, siempre hemos perdido. Porque nunca se ha reconocido que realmente Cataluña fuera una nación, con todo lo que eso después conlleva, ¿no? Estuvimos a punto de conseguir algo en esa línea cuando se formuló el pacto constitucional, porque ahí recuerdan ustedes
que se diferenció entre nacionalidades y regiones, por decirlo así, ¿no? Y eso parecía que era una puerta clara hacia digamos, hacia el trato diferenciado, hacia realidades distintas. Parecía que esto era así, pero después la dinámica española, pues nos condujo prácticamente a la homogeneización, a lo que se conoció como el café para todos. Eso ahora se dice que fue un error, se dice normalmente en privado, se dice normalmente en silencio, ¿no? Pero bueno, pero error o no, es la realidad. Error o no, esa es la realidad. Claro, al final, ¿cómo se discute si un territorio es nación o no es nación? Pues yo les propondría un método muy práctico. Consultémoslo. ¿Verdad que en democracia debe ser la forma más directa y más clara de saberlo? Consultémoslo. ¿A quién? A los que pretenden ser nación. Y a lo mejor si los consultamos nos llevamos una sorpresa, porque a lo mejor resulta que hay una parte importantísima de la sociedad catalana que se considera nación a ella misma. Y si esto fuera así en democracia, ¿cómo habría que tratarlo? ¿Dándole la espalda, combatiéndolo o buscando vías de entendimiento y de reconocimiento? Digo en democracia. Fuera de la democracia estas cosas se tratan de otra manera. Pero en democracia pues hay que escuchar, hay que entender la realidad, hay que aceptar esa realidad y de forma común, porque los intereses son comunes, encontrar vías de solución y de entendimiento. Yo les propondría eso. Cuando se hagan preguntas muy casi filosóficas, ¿no?, sobre Cataluña, si es nación, si no es nación, etcétera, etcétera, o sobre otras cosas, pues probemos eso. Probemos que haya consultas autorizadas por parte de las instituciones del Estado. Y si se producen consultas autorizadas por parte de las instituciones del Estado sobre esta materia o sobre otras, ustedes verán entonces cuál es la opinión mayoritaria y la posición mayoritaria del pueblo catalán. A lo mejor me equivoco yo y resulta que está en minoría. Y entonces tendría razón quien planteara esa consulta en los términos que se está planteando. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si en vez de estar equivocados nosotros tuviéramos razón y realmente los catalanes se consideraran a ellos mismos como una nación? Presidente, ¿considera usted posible que esa consulta fuera a nivel del Estado? Bueno, si la consulta la quieren ustedes hacer a nivel del Estado, pues ahí lo más probable es que sea que no. A lo mejor si ahora hiciéramos una consulta en Europa de si quieren que España siga en el euro, también nos echarían. A lo mejor. O sea que eso de hacer consultas según cómo es muy peligroso, ¿no? Las consultas hay que hacerlas ahí donde se entiende que reside una cierta soberanía. Si hay que hacer una Constitución europea, hay que hacer una consulta europea. Esto ya se entiende. Pero si hay que saber si Cataluña se siente nación o no, o si quiere una determinada fórmula de Estado, o lo que sea, lo normal es consultarlo a los catalanes. Si se considera que Cataluña tiene una singularidad. Ahora, si se considera que Cataluña pues, es como una provincia periférica que no tiene personalidad propia, que no tiene singularidad, que no tiene prácticamente identidad, o una identidad puramente folclórica y que, por tanto, no es sujeto de nada, pues entonces, claro, no nos entenderemos nunca. Ahí está la base de todo. Y ahí está el clamor de la calle. Insisto, después de 30 años de colaboración máxima para intentar que el Estado fuera nuestro Estado, que es lo que queríamos, de verdad, lo que queríamos, lo hemos demostrado durante mucho tiempo, no somos sospechosos de lo contrario, en absoluto, incluso hasta hace relativamente poco tiempo. Había algún partido a nivel español que en el año 2010, cuando España estaba al pie de los caballos, miró hacia otro lado y los caballos hubieran pisado a España y al galope. Y en aquel momento hubo unos, los catalanes, no, concretamente en aquel momento los de Convergencia y Unió, pues que intentaron sacar a España del pie de los caballos. Y lo hicimos. Y algunas veces se lo he comentado, estábamos en la oposición. No mandábamos. Son pruebas muy evidentes, son pruebas muy contundentes, son pruebas que no dejan matiz a la sospecha. Pero eso se puede valorar o no. Si no se valora nada de todo eso,
pues entonces la cosa pues va derivando, porque la naturalidad hace que vaya derivando. Piensen que lo que está ocurriendo en Cataluña es como el cauce de un río que en el fondo intenta recuperar su cauce. Se le ha puesto en un cauce artificial y normalmente los ríos intentan recuperar su cauce natural. Eso es lo que está ocurriendo en Cataluña. Y cuando el cauce artificial es muy estrecho y es muy duro pasar por ahí y te sientes que ahí pues no vas a poder progresar ni ser tú, pues intentas recuperar tu cauce natural. Eso se puede ver con una gran animadversión, con mucha, bueno, se puede ver pues con mucho enfado, con mucha fatiga, como les decía antes, etcétera, ¿no? Pero intenten analizarlo un poco así. Yo lo explico de una forma que intento que no sea, es decir, que esto no se convierta en un tema de un dramatismo innecesario. Las cosas en democracia se pueden analizar con mucha mayor tranquilidad y con mucho mejor estado de ánimo. Y ese es el caso. Insisto, dentro de una casa común que es Europa, que nos engloba a todos. Antes no teníamos esa casa común, ahora la tenemos. Analicémoslo así, ¿no? Si puede ser. Aldo Alcese, de la Real Academia de Economía, dice: señor Mas, tiene usted mucha razón, la misma que tendrían Alemania, Francia e incluso Italia, que hasta ahora han sido contribuyentes netos de la Unión Europea desde el principio. Y dice, durante muchas décadas, de separarse ahora de la Unión Europea y romperla en pedazos, ¿qué pasaría con todos nosotros? Ni se plantea, ni se nos pasa por la cabeza, no tendría ningún sentido establecerlo en esos términos. Yo les admito una cosa, y esto es la estricta realidad. Dentro de la Unión Europea no hay ningún precedente de países miembros que en algún momento tengan procesos pues, culminados en este sentido que estamos hablando. Esto es cierto. Hay uno que no está culminado, que está en proceso, que vamos a ver cómo deriva, que es el tema escocés. Este sí que es un país miembro de la Unión Europea y hay abierto en Escocia pues, un camino hacia una mayor singularidad escocesa. Vamos a ver cómo termina. No es seguro, no está claro cómo va a terminar el caso escocés. Pero hasta ahora no hay ningún precedente dentro de la Unión Europea, países miembros, que se haya formulado un proceso que ha culminado en este sentido. Los otros procesos que ha habido en Europa de formulación de estados ciertamente han sido por parte de países que estaban fuera de la Unión Europea. Bueno, esto es así. Pero yo no digo que eso tenga que llegar de forma inmediata, pero también Europa en algún momento tendrá que hacer alguna reflexión sobre algunas realidades que le pueden sobrevenir. La tendrá que hacer la propia Europa. Porque bien, lo que no tendría sentido es que por unas normas rígidas no se pudiera adaptar la realidad a la realidad cambiante. No tendría ningún sentido. Cataluña, bueno, se podrá negar también lo que voy a decir ahora, ¿eh? Se puede negar todo en la vida. Pero Cataluña es un territorio, Cataluña es un país que tiene una vocación europea milenaria. Lo digo también pues, para los representantes de la prensa extranjera, ¿no? Los demás ya lo conocemos. Pero digan, es que en el siglo IX, hace 1200 años, Cataluña era el único territorio de la península ibérica que formaba parte del Imperio Europeo, del Imperio Carolingio, era la marca hispánica. A partir de ahí había otra cosa. No era toda la Cataluña actual, era prácticamente la mitad, lo que se llama la Cataluña vieja, la que está más cerca de Francia. Pero eso era el Imperio Carolingio. Era la única parte de la península que formaba parte del Imperio Europeo. La única. Por tanto, nuestra adhesión europea, nuestra vocación europea está en nuestro ADN milenario. En nuestro ADN milenario. ¿Cómo vamos nosotros ahí, después de toda esa historia, cómo vamos a plantear algo que pueda poner en riesgo un proyecto europeo que es el nuestro? El nuestro y el de España en su conjunto. Y que no solamente no discutimos, sino que siempre hemos intentado apoyar y ayudar para que eso se consolidara y para que se consolidara bien, ¿no? Y yo creo que presentar las cosas en este sentido pues no nos lleva a ninguna parte, ¿no? En su momento, si las cosas se producen, vamos a verlo, cómo evoluciona todo esto, vamos también a ver cómo Europa contempla esas realidades, ¿no?
Carles Puig, la ausencia del presidente de Unión, señor Duran i Lleida, presidente del Grupo de CiU en el Parlamento español, podría interpretarse como indicador de que existen disensiones en el seno de la Federación en relación con la independencia. ¿No cree que Duran debería haber mantenido su asistencia a este acto y que al no venir da a entender que no esté de acuerdo con la deriva de los últimos días, que le molestó el incidente de las monedas en la manifestación, que quiere desmarcarse y que incluso quiere reservarse como poli bueno o interlocutor con el Gobierno del Estado? Tengo que contestarle a esta pregunta. Usted está en Bueno, su pues libertad. si quieren, sí, no, claro, yo estoy en mi libertad. Yo acostumbro a responderlas todas. Me parece, sinceramente, un tema absolutamente irrelevante, déjenmelo decirlo así, ¿no? No tiene demasiada enjundia, porque, fíjense, si Duran estuviera en una posición tan radicalmente distinta a todo eso, yo me pregunto por qué fue a la manifestación. No sé, es que es de cajón eso, ¿no? Hay cosas que son tan de sentido común que dices, oiga, es que no sé por qué hay que analizarlas más. Duran estaba pudiendo no estar, porque además fue en silla de ruedas, puñeta. O sea que se lo podía haber ahorrado. Se lo podía haber ahorrado. Y fue. Y yo no fui, pues porque entendí que mi cargo de presidente de Cataluña, por tanto de todos los catalanes, no, me obligaba a preservar una posición estrictamente institucional y más con motivo de nuestro Día Nacional, del 11 de septiembre, ¿no? Pero él sí que estuvo. No le negaré que, y ahora sí, entrando más que en el detalle, en el aspecto más, digamos, más profundo, no le negaré que una formulación distinta de la que hemos hecho hasta ahora. Nosotros nos presentamos a estas elecciones con un concepto que era la transición nacional catalana en forma de transición y un objetivo en el corto plazo que era el pacto fiscal en la línea del concierto económico. Y ganamos las elecciones catalanas y las elecciones españolas. En Cataluña por primera vez. Y vamos con ese esquema. Y en ese esquema estamos 100% de acuerdo. Si ese esquema en el futuro hay que hacerlo evolucionar o hay que variarlo, pues lo lógico es que entre dos partidos que forman una federación, pues se hable las cosas y a partir de ahí se determinará pues cuáles son nuestros pasos y nuestro proyecto de futuro, ¿no? Pero que el señor Duran hoy no esté aquí, pues miren, es tan prosaico, si me lo permiten decir así, como que está tumbado. No está cao, está tumbado. Está tumbado por mandato médico en reposo estricto, porque tiene un problema importante de menisco y después de algunos esfuerzos que ha hecho en los últimos días, pues está por prescripción facultativa, pues en reposo ahí. Esta es la realidad, no hay más. Pueden también interpretarlo de otra forma, pero esa es la realidad. Aurelio Alonso Cortés le pregunta si convocará usted elecciones generales que probablemente serían en beneficio de ERC, dominante en la diada. ¿Tiene previsto que el Gobierno de España pueda suspender la autonomía que propende al separatismo dentro del cumplimiento del artículo 155 de la Constitución? Ramón Roca dice, si la reunión con Rajoy no sale bien, convocará inmediatamente elecciones, primavera de 2013. Si obtuviese respaldo suficiente en el Parlamento, ¿se atrevería con una declaración de independencia? Y también le pregunta si confía usted en que la Unión Europea en ese caso respaldara la independencia de Cataluña. Bueno, sobre lo último creo que les he respondido ya en cuanto a lo que en este momento se puede responder, ¿no? El tema de las elecciones. Miren, yo no tengo previsto convocar elecciones en el corto plazo si no es estrictamente necesario. Lo que no puedo negar en un acto de transparencia es que no sea necesario. Pero si no lo es, no las voy a convocar, porque nuestro mandato finaliza en otoño del 2014. Quedan más de 2 años todavía. También he dicho siempre, y eso lo repito en todas partes, y hay que interpretarlo en sus justos términos, ¿no?,
que estamos en un momento tan distinto de los otros, que estamos en un momento tan excepcional, que creo que los gobernantes tienen que actuar de una forma en que no se pueda interpretar que ganan tiempo para quedarse en una posición, digamos, una posición más estrictamente institucional, cómoda, ¿no?, por decirlo así. Son tiempos en que hay que jugársela. No hay que jugársela desde un punto de vista suicida, esto no tendría ningún sentido, ¿no? Ni hay que provocar problemas por provocarlos, eso todavía tendría menos sentido. Unas elecciones no se avanzan porque sí. Y insisto, yo no tengo previsto avanzarlas, hoy por hoy. Pero lo que no niego es que en algún momento, si la situación se hace difícilmente gobernable, si el tema del pacto fiscal pues no avanza o no tiene posibilidades, cualquier cosa que pueda ocurrir que tenga enjundia suficiente puede provocar un adelanto electoral. Y no pasa nada, oigan, no pasa nada. En democracia las elecciones pues es lo más normal del mundo. Fíjense en países muy maduros de la Unión Europea, la misma Holanda que estábamos comentando antes. En no muchos años han tenido muchísimos gobiernos y casi nunca han acabado los mandatos electorales. Y estamos hablando de países que tienen la democracia absolutamente enraizada, ¿no? Por tanto, lo que no hay que hacer, creo yo, es sacralizar el hecho de acabar la legislatura a cualquier precio, porque no estamos en una situación de normalidad. No estamos ahí. Antes lo estábamos, ahora no. Y hay que actuar en función de las consecuencias. Sobre la supresión de la autonomía catalana, oigan, yo no puedo llegar a juzgar una medida de este calibre, como ustedes comprenderán, ¿no? Pero mírense desde otro punto de vista, el que pueda pensar que ese es un camino posible según cómo vayan las cosas, ¿no? ¿La supresión de la autonomía catalana por la vía constitucional va a arreglar el problema? Es decir, a un pueblo que se siente nación y que está dispuesto a actuar como tal, ¿se le va a aniquilar ese sentimiento aplicando un artículo de la Constitución frío y administrativo y suprimiéndole la autonomía que tiene, que además el propio pueblo la considera escasa? Eso sería una sinrazón. Sería una sinrazón absoluta. Ahora, si ustedes me dicen, oiga, desde un punto de vista estrictamente constitucional, cogiendo la letra B, apartado no sé cuántos, artículo no sé qué, de tal, pues ¿se puede llegar a plantear por parte de alguien? Pues quizás sí. Pero sería una sinrazón completa. No llevaría a ninguna parte. Es mejor, creo yo, es mejor intentar abordar la realidad, intentar entenderla, escuchar por ambas partes, pero escuchar realmente, reconocer que hay un problema importante y un reto importante, y a partir de ahí, pues, encontrar soluciones. Pero si las soluciones son, pues, oiga, el ordeno y mando en contra de una realidad que se quiera o no durante siglos, es la que es, y que además hoy en día tiene un sentimiento muy vivo, como se está viendo, intentar arreglar eso por la vía del ordeno y mando no va a resolver nada, al revés. Teresa Salas, de Cataluña Radio, dice: ¿teme usted que Cataluña acabe intervenida por el Estado? ¿Y el éxito de la manifestación puede servir de argumento para evitar condiciones políticas a un rescate? Íñigo Aduriz, de Público, dice: ¿considera que esos cientos de miles de catalanes que salieron el martes a la calle podrían sentirse más cómodos dentro de una España federal? La primera era, perdón, evitar condiciones... no. Sí, le leo. Es de Teresa Salas. Sí. ¿El éxito de la manifestación puede servir de argumento para evitar condiciones políticas a un eventual rescate? Bueno, a eso me he referido antes. Yo les he descrito la situación en la que nos encontramos, que es una situación casi diabólica, ¿no? Porque el esfuerzo que se está pidiendo al sistema autonómico para rebajar los déficits y el gasto no se lo está aplicando la Administración General del Estado. Entonces ya no es un problema de condiciones o no. Y eso necesita también una reflexión en
en el conjunto español. Yo cuando se me convoque a la conferencia de presidentes del día 2 de octubre, yo les voy a decir eso también, delante de los demás presidentes. Y ese ya no es un tema de condiciones o no, es un tema de equilibrios y de esfuerzo común. Porque si no, la pregunta que me hago yo es, resulta que todo el esfuerzo de reducción del gasto principal hay que hacerlo en sanidad y en educación. Y además, fíjense, con unas autonomías que no tienen instrumentos para cambiar cosas en esos sectores. Porque si ustedes me dijeran, mire, es que la sanidad y la educación, ustedes tienen capacidad legislativa plena, pueden hacer lo que quieran. Tienen todos los instrumentos para manejar eso. Dirías, bueno, pues no sé, ya intentaré espabilarme. Pero resulta que te dicen, todo el ajuste hay que hacerlo ahí, que es la parte importante del gasto de las autonomías, y además los instrumentos para modificar leyes me los quedo yo, el gobierno central. O las Cortes en este caso. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cerrar la mitad de los hospitales? ¿Y la mitad de las escuelas? ¿Tenemos que hacer eso? ¿Ese es un esfuerzo equivalente? Eso no tiene ningún sentido. Sí, insisto, si Europa relaja, o más bien dicho, ¿no? Si Europa ayuda a España, que la está ayudando algo, a unos plazos un poco más suaves para ir cumpliendo los objetivos de déficit, ese tiempo hay que compartirlo entre las estructuras del Estado. ¿Y cuáles son las estructuras del Estado? Pues básicamente son tres. La Administración General, las comunidades autónomas y el mundo local. Y es que las comunidades autónomas en este momento tienen sobre sus espaldas la prestación de servicios básicos, de los que aseguran la cohesión social, que es un bien precioso. Y sobre eso no se puede jugar alegremente diciendo, presentando a las autonomías como ustedes son unos despilfarradores. Aquí de despilfarrar ha despilfarrado todo el mundo, hablemos claro. Aquí de gastar mal ha gastado mal todo el mundo. Nadie puede seguramente quedar protegido. Y seguramente los catalanes tampoco. No digo que nosotros hayamos sido mejores en este sentido. Todo el mundo ha despilfarrado, en más o en menos, durante bastantes años. Despilfarró en el sentido de que se gastaba seguramente de una forma pues, o bastante alocada o sin fijar bien las prioridades. Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa distinta es que ahora todo ese ajuste básico haya que hacerlo y muy rápido sobre precisamente el sistema autonómico, ¿no? Sobre el tema de la España federal, pues mire, el problema de la España federal es que fuera de Cataluña y de algún otro territorio histórico nadie cree en esa España federal. Ese es el problema. En España no se cree en la España federal. Y les voy a poner un ejemplo que es evidentísimo. ¿Ustedes se creen que un Estado como España, que creyera en un Estado federal, hubiera tenido 35 años un Senado sin haberlo convertido como la Cámara Territorial? Es que es de cajón. Y miren que se ha hablado mucho de estos temas, ¿eh? En Estados Unidos, pues hay un aspecto territorial muy importante en el Parlamento. En Alemania hay una presencia muy importante de los territorios, hasta el punto de que condicionan las leyes estatales, la mayoría de las leyes estatales. En España el Senado, como ustedes saben muy bien, es una Cámara de segunda lectura. Y llevamos 35 años así. Por tanto, si alguien se quiere, de alguna manera, si alguien se quiere federal, pues, oiga, pues actúa en consecuencia. No se pasa 35 años haciendo exactamente lo contrario. Por tanto, el problema de la España federal es que nadie cree en eso, fuera de algún territorio concreto, que somos la minoría, por cierto. José María Brunet, del diario La Vanguardia, le pregunta qué opina usted, presidente, de las últimas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el modelo lingüístico en la enseñanza en Cataluña. ¿Cree que los derechos de padres y alumnos están limitados o cree más bien que tras esos recursos hay una estrategia de acoso a la lengua catalana? Pues creo lo segundo. No le puedo poner muchos matices. Vamos, es muy evidente que es lo segundo. Carlos Moore dice: una base fundamental de la prosperidad catalana es su infiltración en el tejido económico español.
¿Teme usted un boicot a los productos catalanes en caso de declarar su independencia? Miren, yo creo que, vamos, no sé si es lo que les voy a expresar es un sentimiento puramente utópico o incluso ingenuo, ¿no? Quizá es así. Pero yo creo que precisamente cuando los países y las sociedades son plenamente democráticas, siempre tienen como premisa y como norte poder hablar civilizadamente de las cosas. Porque si no, ¿para qué sirve la democracia? Para hablar incivilizadamente de las cosas, y hay otros sistemas, que conocemos muy bien, por cierto, en España. Y para poder hablar civilizadamente de las cosas que van ocurriendo, pues está la democracia. Entonces, guerras en sentido figurativo, guerras, boicots, insultos, degradaciones, todo eso forma parte del lenguaje de una España que ya no debería existir. Que estamos en el siglo XXI, formamos parte de la Unión Europea, estamos entre las democracias maduras del mundo. Y eso hay que poder hablarlo civilizadamente, porque, oigan, pase lo que pase en los próximos meses o años, el nivel de relación que tiene que haber entre Cataluña y España tiene que ser un nivel de relación muy intenso. Pase lo que pase. Porque son dos realidades que en muchos sentidos están no solamente relacionadas, sino imbricadas. No olviden ustedes que nosotros en Cataluña tenemos más de 3 millones de personas que tienen raíces no catalanas. Y no cuento ahí las personas que han venido de países extranjeros, cuento las personas que han venido de otros territorios españoles. Que esa es nuestra realidad. Y son catalanes, muchos estaban en la manifestación. Muchos estaban en la manifestación. Sus hijos y sus nietos han nacido en Cataluña, son gente que se sienten catalanes y que son catalanes. Pues a partir de ahí, oiga, yo no sé cómo se van a presentar las cosas en los próximos meses, sé cómo se van a presentar en los próximos días. Pero se presenten como se presenten, cojamos lo bueno que tiene una democracia y cojamos lo útil que tiene una relación amigable, lo más amigable posible, que a lo mejor resulta que para que sea amigable de verdad hay que hacerla más de tú a tú. A lo mejor Cataluña lo que necesita precisamente, y quizá España también, es que esa relación Cataluña-España sea más de tú a tú. Y que cuando sea de tú a tú, pues a lo mejor será de mayor buena vecindad. Vayan ustedes a saber, a lo mejor nos llevamos sorpresas positivas. Pero en cualquier caso, pase lo que pase, yo insisto en esta idea. La relación que tendrá que haber entre Cataluña y el resto de España, o Cataluña y España, será una relación muy intensa desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del intercambio de todo tipo de cosas, desde el punto de vista de intereses comunes en Europa, desde el punto de vista de, yo qué sé, estructuras comunes de todo tipo. No puede ser un corte total y absoluto, no tendría sentido. Ahora, hay que atender al pulso de esta sociedad catalana. Ese pulso hay que atenderlo. Ese pulso existe. Este pulso va a un ritmo alto. Ustedes ya lo ven. Eso hay que atenderlo. Presidente, nos hemos pasado de tiempo y aún así tengo que pedir disculpas por la gran cantidad de preguntas que no le he podido trasladar, aunque hubiera sido mi deseo hacerlo con todas. Fernando Jáuregui, de diariocritico.com, el director, le pregunta: Presidente, ¿le gustaría pasar a la historia como Cambó, como Campanis, como Tarradellas, como Companis, perdón? Hombre, como Companis no. No. Bueno, no me quiera tan mal. No me quiera tan mal. Yo ya le pongo coraje, hombre, ya le pongo coraje. Pero vocación de mártir final, de mártir parcial sí que la tengo, ¿eh? Pero de mártir final no. ¿Cómo que más? A ver, ¿cómo que más? Decía que como Tarradellas, ¿sí? Como Cambón. Y dice Fernando Jáuregui: no me diga que como Artur Mas, que le veo venir. No voy a decir eso. Eso es lo último que se me hubiera ocurrido decirle. Mire, eso quiere decir que Jáuregui me conoce poco. Yo si tuviera que hacer una definición así,
a lo mejor les sorprenderá lo que les voy a decir. Hay que tener un poquito de conocimiento de la historia de Cataluña del siglo XX, ¿no? Pero a mí me gustaría ser una combinación, por decirlo así, de uno que no fue presidente de la Generalitat, que fue Enric Prat de la Riba, y de Francesc Macià. Enric Prat de la Riba, que fue un constructor de Cataluña con muy pocos instrumentos, pero con mucha calidad. Lo que hicieron aquella gente de principios del siglo XX, con pocos instrumentos, muy pocos, fue una obra ingente que todavía hoy perdura 100 años después. Por tanto, el constructor, ¿no? Y Francesc Macià, el hombre de las ideas, pero sobre todo de los ideales. Y una combinación de obra de calidad e ideal, y por tanto proyecto, e ideal en mayúsculas, eso, si yo pudiera, digamos, asimilarlo de esta forma, ese híbrido, por decirlo así, a mí me gustaría poder asumirlo. No sé si podré, evidentemente. Tampoco es que mi mayor preocupación sea ser esa combinación, pero en cualquier caso, para definirlo bien, eso seguramente habrá bastante gente en Cataluña que lo pueda entender bastante bien, por decirlo así. Creo que esa sería una buena combinación. Le diré otra cosa. También pretendo ser un digno eslabón más de una cadena de presidentes que todos han dejado huella. Piensen que yo soy el 129 presidente de la Generalitat de Cataluña. Esto cuando vienen los visitantes ilustres extranjeros al Palau de la Generalitat y les explicamos esta historia, dicen, oiga, nos decían que esto era una provincia o una región y ahora nos damos cuenta de que esto es una nación. Y como 129 presidente de la Generalitat, otra aspiración que yo tengo es precisamente pues, que la dignidad de la continuidad de esa cadena, que ese eslabón, pues no baje de golpe no sé cuántos peldaños, ¿no? Sino que se mantenga a un nivel suficientemente digno. Fíjense si la figura del presidente de la Generalitat institucionalmente significativa, que antes de la aprobación de la Constitución española se restituyó la Generalitat de Cataluña con el presidente Tarradellas. Antes de la aprobación de la Constitución. Eso debería ser hecho suficiente para poder haber hecho un planeamiento durante los últimos 30 años del trato de Cataluña distinto de cómo se ha hecho e incluso con una adecuación específica dentro de la propia Constitución. Porque ya cuando la Constitución se aprobó, la Generalitat estaba reinstaurada a través de la figura de su presidente en el exilio, que pasó a ser presidente de la Generalitat. Ya definitivo con la Generalitat recuperada. Y mi pregunta es, y perdónenme que esta sea quizá la aportación final, ¿por qué no se ha hecho esto? ¿Por qué ha habido tanta miopía en el conjunto de España para no entender que no se puede ir contra las realidades que quieren ser? Y a lo mejor si se hubiera actuado así hace muchos años, ahora quizá estaríamos en una situación distinta. Dicho esto, procuraremos que el actual pues, se resuelva de la forma más civilizada posible. Estoy seguro que lo será con la colaboración de todos. En nombre de Asisa, Red Eléctrica de España y BT, el delegado de esta última en Cataluña, Eduard Laffitte, va a despedir el acto. Muchas gracias, presidente. Hola, buenos días, buen día. Pues rápidamente agradecer al presidente Mas su presencia hoy aquí, al acto de hoy, agradecerle también pues, sus reflexiones, comentarios, puntos de vista de la situación actual de Cataluña respecto de España y lo que se está viviendo en este momento en la región y en la comunidad. Y a todos ustedes pues, agradecerles también su presencia y la participación en el coloquio. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.